2015, Enrique Peña Nieto, en una de sus repetidas pifias, justificó la corrupción en México. Afirmó que era parte de la condición humana. Hoy, México es el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE en materia de corrupción. México es más corrupto que monarquías, dictaduras inclusive, más que países que en décadas recientes atravesaron por guerras, genocidios, crisis humanitarias o de aquellos que padecen severas crisis económicas y de hambruna. Escándalo tras escándalo lo confirma, desde una presidencia comprada con dinero lavado, el inverosímil multimillonario pago con la Casa Blanca, los negocios sucios con Pemex, hasta el más grave caso de corrupción en los últimos tiempos con OHL. Más de 400,000 millones de pesos robados al erario año tras año, corruptas reformas que favorecen a transnacionales, conflictos de interés que privilegian a sus titiriteros, deuda que rebasa los 8 billones, desastrosa devaluación que estanca el raquítico crecimiento sin superar el 2% y un exterminio despiadado que rebasa ya los 65,000 muertos. El telepresidente impuesto por Salinas, Atlacomulco y Televisa ha sido, sin lugar a dudas, el más corrupto, entreguista y asesino de la historia reciente en México. La desaparición de 43 normalistas, los chapomontajes, la captura, la fuga, la recaptura, los escándalos inmobiliarios, el dispendio, el freno económico, la vuelta a la opacidad y un discurso que huye de la crisis de seguridad enmarcan la desastrosa primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con un presupuesto federal superior a los 4.6 billones de pesos, en México hay suficiente riqueza y recursos para erradicar la pobreza extrema, denunció Andrés Manuel López Obrador. La corrupción y derroche ha provocado que al menos el 10% del presupuesto anual federal pase a los bolsillos de los gobernantes, lo que representa un total de 400,000 millones de pesos, agregó el líder de Morena. La corrupción en México está lejos de erradicarse y al contrario, hoy es una actividad criminal que le cuesta al país el 9% de su Producto Interno Bruto. Una cifra que representa el doble de las ganancias del crimen organizado y más de los dividendos que deja la extracción anual de petróleo crudo. Pero no solo por corrupto, Enrique Peña Nieto también pasará a la historia como el mayor endeudador de México. En lo que va de su administración, la deuda gubernamental ha alcanzado los 8.33 billones de pesos, cifra que es equivalente al 46% del Producto Interno Bruto. Hoy, la deuda interna y la deuda externa de México representan cerca del 50% del PIB y al final del sexenio, el endeudamiento que va a tener el gobierno mexicano superará con creces ese 50%, lo que ya nos coloca en una situación de alarma, de fragilidad, porque a esto se suman problemas como la caída de los precios del petróleo, que repercute en una menor recaudación para el Estado, además de la fuga de capitales, denunció la organización El Barzón y agregó: la administración de Enrique Peña Nieto ha decidido hipotecar al país. Si persiste la tendencia, podríamos alcanzar para 2018 una deuda equivalente al 55 o el 60% del Producto Interno Bruto. Dejaría un país totalmente hipotecado, sin posibilidades de desarrollo, porque la mayor parte de los impuestos que se capten tendrían que servir para el pago de una deuda que, encima de todo, no se ha utilizado en el desarrollo del país, sino para cuestiones de menor relevancia.
La desgracia que hoy embarga a México se echó a andar la mañana del 23 de octubre de 1995, cuando el jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del ejército mexicano que entre Estados Unidos y México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un tercer vínculo, el militar. A partir de entonces, promovida por Washington, la sana distancia entre las fuerzas armadas de ambos países comenzó a acortarse. Para justificar una mayor injerencia militar, la táctica estadounidense fue jalar los hilos de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, la deuda externa y los créditos condicionados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la finalidad de provocar una desestabilización en México. Desde entonces, en nuestro país acentuaron una política sistemática de despojo del territorio, agua, bosques y recursos naturales, en el marco de una violación impune de los derechos humanos y colectivos de poblaciones pobres y marginadas. Con violencia extrema se han impuesto megaproyectos y desarrollos inmobiliarios en los que siempre resultan beneficiados los consorcios empresariales y las grandes corporaciones. Las famosas reformas estructurales, sobre todo la energética y la laboral, obedecen al móvil de facilitar prácticas corruptas entre las altas esferas de la burocracia y los altos mandos de las corporaciones empresariales. Allí es donde se da la gran corrupción, la que más daña al país y de la que los medios masivos jamás se ocupan. Diseñada por Estados Unidos, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país, consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, en base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Peña Nieto, en particular la reforma energética, diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo. La violencia generada para facilitar la entrega de recursos del país a transnacionales ha derivado en un plan de exterminio poblacional que ha dejado hasta el momento más de 180,000 muertos. Oficialmente, el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoce solo 54,000 asesinatos intencionales, pero en un conteo reciente hecho por el semanario Z, corrige al de la Secretaría de Gobernación, que no reporta por lo menos 10,000 homicidios dolosos. A través de servicios médicos forenses e institutos forenses en los estados, el equipo de investigación del semanario Z reportó que en los primeros 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, sucedieron en el país 65,209 homicidios dolosos. Uno de los datos duros más escalofriantes en los últimos 9 años, incluyendo tanto el sexenio calderonista como el primer trienio de Enrique Peña Nieto, es que en total suman 185,428 homicidios dolosos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2015. A Peña Nieto lo impusieron para destruir a México. Poco les importa que su paso en la historia sea juzgado como el genocida traidor que entregó todo a los extranjeros en medio del asesinato selectivo de cientos de miles de mexicanos. Y lo peor aún está por venir. La política abrazada a partir de 2015 no tendrá reversa. Control de la demanda local a través del recorte del gasto público programable, la restricción monetaria, la contención de la inversión y de los salarios, el desmantelamiento del Estado. Imposible que haya crecimiento, disminuya la pobreza o que se genere más empleo. El plan trazado para México estipula lo contrario. Lo que sí, abundará la represión,
los desplazados, los desaparecidos y seguramente los muertos. Under the gray skies, since we've been